Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Edwin Ventura. Y mi nombre es Luis Miguel Gaya González. En esta oportunidad, compañeros, vamos a exponer nuestro ensayo, La discriminación racial y la respuesta a las protestas en el Perú. Nuestra introducción, en medio de una creciente agitación social y protestas en el Perú, un informe reciente de Amnistía Internacional ha arrojado a la luz sobre acusaciones de un marco sesgo racista en la respuesta de las autoridades a estas manifestaciones. Los datos relevados por la Organización de los Derechos Humanos muestran una proporción impactante. Las muertes relacionadas con la represión estatal parecen concentrarse de manera significativa en regiones con población mayoritariamente indígenas. A pesar que estas áreas representan solo el 13% de nuestra población total en el país, este fenómeno ha suscitado profundas preocupaciones sobre la discriminación racial y la falta de igualdad y aplicación de la ley, lo que existe una evaluación crítica a la respuesta gubernamental y las demandas en el cambio en el Perú. Frente a este contexto se plantea la siguiente pregunta controversial. ¿Consideras que las autoridades peruanas respondieron a las respuestas con un marcado sesgo racista? Al respecto, considero que las autoridades peruanas sí respondieron a las protestas con un marco sesgo racista. En los siguientes párrafos sustentaré mi postura tomando como base conceptos sobre el diccionario del ciudadano sin miedo, a saber, de Immanuel Kant, el Estado de Derecho de la construcción de la ciudadanía de Gisela Fernández Rivaplata y Gustavo Zambrano Chávez. Y por último, el enfoque intercultural y aportes para la gestión pública del Ministerio de Cultura. A continuación, damos paso a nuestro compañero Miguel para que continúe con el desarrollo. En el marco del desarrollo, nosotros consideramos que las autoridades peruanas sí respondieron a las protestas con una marcada orientación racista, porque el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía incluyeron armas de fuego con munición letal. Indica una falta preocupante de desigualdad en la aplicación de la ley. Por un lado, es importante señalar que en pleno siglo XXI existe la discriminación en nuestro país, lo cual es un reflejo de las profundas desigualdades en la sociedad peruana. Al respecto, Fernández y Zambrano en el 2010 sostienen que el Estado de Derecho se basa en el imperio de la ley, donde todos deben respetar lo que la ley establece. Esto significa que no solo los ciudadanos deben respetar la ley, sino que aún es más importante que el propio Estado la respete y quienes detentan el poder lo hagan. Entonces se establece que tanto los ciudadanos como, como el propio Estado deben respetarla. Sin embargo, vemos en este caso que el Estado, en ser guardianes de la ley y de los derechos de los ciudadanos, actuaron con violencia y discriminación a reprimir las protestas de los ciudadanos con rasgos indígenas en la lucha por una causa que consideran justa. La discriminación racial no solo se manifiesta en la vida cotidiana de estas comunidades, sino también en las respuestas hostiles por parte del Estado, cuando estos primeros reclaman algún derecho que no ha sido satisfecho. En ese orden de ideas, Sabater en el 2007 nos señala que las autoridades prefieren a ciudadanos que no cuestionan ni participan en la toma de decisiones, lo cual les permite mantener un control y tomar decisiones sin oposición, teniendo al pueblo en opresión. En ese sentido, esa actitud de desatenderse de la política es perjudicial, ya que cede el poder a las autoridades y limita la participación ciudadana en asuntos políticos importantes. Sin lugar a dudas, cuando las poblaciones de las zonas rurales de nuestro país intentaron alzar su protesta de voz al considerar que se derrocó injustamente al presidente de voto popular, por intereses de los grupos de poder del país. Con esta situación, el Estado, con justificación de mantener el equilibrio denominado Estado de Derecho, optó por tomar el control sin tomar en consideración el diálogo, sosteniendo a estos pobladores indígenas con armas de fuego sin importarles que en ese interín se les pueda arrebatar la vida a alguien. En segundo lugar, nosotros consideramos que las autoridades peruanas
sí respondieron a las protestas con un marcado sesgo racista, porque la cantidad de muertes arbitrarias que se concentran en regiones con poblaciones mayormente indígenas es excesiva. Por todo lo señalado en este apartado, podemos afirmar que a pesar de que vivimos en una sociedad modernizada, aún persiste la discriminación y las carencias, especialmente en sectores donde los ciudadanos tienen rasgos oriundos. Tan sentido, en vista de que el Estado no se ha esmerado por darle valorización a las poblaciones indígenas, a causa de ello, diversos tratados internacionales tuvieron que crearse para que estos puedan tener un amparo cuando el Estado no se encarga de otorgar ello. Cabe precisar que a pesar de que nuestra Constitución reconoce que el derecho a la no discriminación, aún persisten desafíos en cuanto a su correcta implementación y aplicación de la práctica. Fernández y Zambrano en el 2010 señalan un tipo de Estado de Derecho basado en la dignidad humana y el funcionamiento de estos derechos. En esta línea de ideas podemos señalar que muy a pesar de que la Carta Magna vigente en nuestro país reúne multiplicidad de derechos fundamentales de toda persona por el solo hecho de ser humano, estos no se protegen en realidad, pues tal y como hemos podido comprobar en el caso, el Estado, en vez de buscar vías alternativas a la no violencia, impone el poder en el pueblo. Gracias. En conclusión, consideramos que las autoridades peruanas sí respondieron a las protestas con un marcado sesgo racista por el uso desproporcionado de las fuerzas por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo armas de fuego con munición letal. Indica la preocupante falta de igualdad a la aplicación de la ley. Asimismo, porque por el informe de la cantidad de muertes arbitrarias que se centran en regiones con población mayoritariamente indígenas. Sin lugar a duda, aún en un país diverso como el nuestro, es fundamental reconocer y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas con la finalidad de disminuir la discriminación y los perjuicios que estos grupos minoritarios viven a cada día. En tal sentido, reconocemos que para avanzar hacia el futuro más equitativo y justo, es esencial que las autoridades actuales reconozcan los problemas y tomen medidas efectivas para garantizar la igualdad de los derechos, así como también promuevan el diálogo para evitar casos donde menoscabe la vida y la dignidad de los ciudadanos. Esta información hemos recabado de diferentes fuentes bibliográficas como Fernández y Zambrano en el 2010, el Estado de Derecho y la construcción de la ciudadanía. También hemos sacado la página 225-242 de la Universidad Nacional de Ciencias Aplicadas del Ministerio y del Ministerio de Cultura del 2019. ¿Cómo somos? Diversidad cultural y lingüística. Espero que hayan entendido nuestra exposición. De antemano los agradecemos por esta atención. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros.